tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura, en Agricultura TV. Ya estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues Maida, muy contenta de estar nuevamente aquí un domingo para acompañarlos a esta hora de almuerzo. Y nada, pues ahora que vamos por Agricultura TV, que los programas quedan grabados, entonces además nos pueden ver, nos pueden escuchar, y no solo a la hora de almuerzo, sino que en distintos horarios. O sea, nos pueden ver a la hora que quieran, porque Agricultura TV ya tiene más de 100.000 suscriptores, pues. Así que no es menor la plataforma, así que pueden escucharlo ahora, pero si están almorzando lo pueden escuchar después, además se repite a las 11 de la noche, así que también lo pueden escuchar en la radio a esa hora. Sí. Y estamos listas con nuestra máquina en el tiempo, con los pasajes. Turismo Cocha ya nos tiene listos para poder viajar. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir de nuevo a esos temas que yo sé que son los que más te gustan, a esos temas en los que vamos a tener que poner el caldero y empezar a echarle distintos ingredientes a la sopa, porque nos vamos a ir a hablar de una leyenda de las más extraordinarias del mundo medieval, que une elementos celtas originarios, pero que va a tener varios autores que le van a ir agregando cosas, va a pasar a los autores alemanes y finalmente, bueno, Wagner lo va a catapultar. Yo creo que como esos temas de esas historias de amor que calan profundo. Vamos a hablar de... Ya me queda clarísimo, vamos a hablar de Tristán y Isolda. Esas historias condenadas que de alguna manera no, un amor que no puede ser y que finalmente solo la muerte los puede unir. Así un poco podríamos decir que antes, es más, Ridley Scott lo dijo cuando hizo la película, dijo, antes de Romeo y Julieta estaba Tristán e Isolda. Sí, y además que como esa idea como de ese amor eterno, pues ese amor que bueno, puede tener todas las características que uno quiera señalar, un amor que es adúltero, pero que claro, porque se acaba con la muerte, algo que hoy día, ya como que en esta sociedad del siglo XXI, la idea como del amor eterno está más diluida. Es que está como la opción de que sea por un rato, así como... Pueden haber varios amores eternos en la vida de una persona, pero no en la sociedad de consumo, hay que consumir también amor. Sí. Como concepto. Claro, así que bueno, como tú eres la especialista en este tipo de cosas, cuéntanos, pues, porque lo primero que yo tengo que decir es que, o sea, bueno, lo que más llama la atención, lo primero que llama la atención es que Tristán, que se va a transformar en esta figura de este caballero perfecto, que va a terminar siendo parte de la corte del rey Arturo, incluso. O sea, claro, incluido dentro, exactamente. Su nombre viene como de tristeza, entonces ya eso uno dice, ay, pobre, lo que le toca vivir. Exactamente, bueno, él va a ser hijo póstumo y esa es la razón de la tristeza, también un amor enamorado, profundo, eterno. Y eso era raro, eso ya era raro, que sus padres fueran... Pero ya aquí siempre hay una aspiración humana al amor y un poco a buscar este saciar del alma, porque el único amor que no teme perder, y aquí podríamos irnos incluso a la teoría del amor en San Agustín, donde él define que hay dos tipos de amor. El amor que él llama cupiditas, que es el amor humano, que siempre teme perder, y por lo tanto, por más que la pareja esté bien, siempre hay un temor de que pueda aparecer un otro, de que algo pueda pasar, de que esa persona se vaya a morir, que es una realidad, porque todos nos vamos a morir, o sea, por lo tanto, el cupiditas tiene ese temor. Y lo que él llama también San Agustín caritas, que es un amor que no teme perder y que la única manera de que ese amor se logre es con Dios, porque Dios siempre va a estar más allá de todo, y es más, permanente, eterno y siempre, más allá del tiempo. Y también está la teoría del tiempo de San Agustín, que nosotros vivimos en el presente, pero el presente no es. Porque cuando tú dices presente, ya es pasado. Y la gran diferencia del hombre con Dios es que nosotros estamos sumidos en el tiempo. El tiempo es una variable en nosotros, en Dios no. Claro. Todo es presente y es permanente, está fuera del tiempo. Entonces, ese concepto de ese amor que tiene que ver con lo eterno siempre ha sido un anhelo en lo humano. Incluso hoy día, en la sociedad de consumo, las personas... Yo no dudo que las personas cuando se casan, y sobre todo pensando en Disney, en ese concepto de happy ever after, ¿ya? O sea, la Cenicienta termina
cuando se casa con el príncipe. La gran pregunta es qué pasó después. ¿Qué pasó? ¿Ah? Si fueron tan felices después de que Y para siempre, porque es para siempre, y fueron felices para siempre, así terminan los cuentos. O sea, esa aspiración humana siempre estuvo. Entonces, bueno, los padres de Tristán tenían esa aspiración, sin duda. Ella va a quedar embarazada, pero él va a morir en la guerra. Y por lo tanto, ella va a sumirse en una tristeza y le va a poner a su hijo tristeza. Pero además la vida de Tristán va a ser complicada porque va a ser raptado por unos comerciantes y por lo tanto se va a perder para su madre y para la familia por largo tiempo. Y digo por largo tiempo porque va a volver a aparecer, pero claro, se va a demorar. Y él, en el fondo, en estas aventuras que va a lograr sobrevivir, porque primero hay una historia como de sobrevivencia, va a llegar a la corte del rey Marco de Cornwall, que era su tío. Su tío. Pero el tío no lo sabía. No, el tío no lo sabía y él tampoco va a querer decírselo al tío porque él estuvo ausente todo el tiempo y por lo tanto lo que él va a querer hacer es ganarse el amor de su tío. Y antes de contar. Exacto. Y una vez teniendo ese amor, contarle quién es. Pero en este camino él se va a ir transformando en este perfecto caballero. Y perfecto caballero en todos los ámbitos, porque además era bueno para la música, o sea, muchas veces se lo representa así como que tocaba como el arpa, o sea, tiene como toda no, era espléndido, ¿sabes? Claro. Tristán, desde porque, a ver, la leyenda es una leyenda literaria que va a tener básicamente dos fuentes. Una primera fuente que son dos autores, que es Tomás de Inglaterra y Borrow, que van a constituir parte de la historia, que es la que vamos un poco a contar. Y luego hay una fuente tardía, que ya data hacia el siglo XIII, que son las fuentes alemanas, donde está Oberg por una parte y Strasbourg por otro, que es donde ya se consolida la leyenda como tal. Entonces, esto se va a ir construyendo, o sea, en el fondo, a las cucharadas ya puestas, ya hay azúcar, ya le van a ir agregando y lo van a ir condimentando hasta que llega la historia sabrosa y completa. Ahora, esta historia a su vez, estos autores, que son los que escriben en el tiempo, se basan de historias anteriores. O sea, tú decías, hay historias celtas que tienen que ver con pócimas, por ejemplo, de amor. Y eso va a ser súper importante en esta historia, la pócima de amor. Que no en todas las versiones está, no. Porque eso es importante, porque en algunas versiones ellos se enamoran de verdad, es decir, naturalmente. Y por lo tanto, cuando ellos, porque siempre en la historia va a haber una historia, la historia tiene que ver con la traición, con la infidelidad, y por lo tanto, cuando no hay pócima, ellos son culpables. Exactamente. Pero cuando hay pócima, ellos son víctimas. Claro, o sea, cuando hay pócima, como que se anula el libre albedrío de ellos dos y por lo tanto dejan de ser tan culpables. Exacto. Pero eso tendría que ver, ya vamos a explicarlo porque a lo mejor no estamos desordenando, pero eso tendría que ver con la incorporación como del elemento cristiano, tratar de buscar exculparlos, así, de que ellos hayan querido pecar simplemente porque la lujuria les ganó. Bueno, un poco sí, pero siempre la leyenda va a surgir ya en un mundo cristianizado, excepto esas ideas celtas anteriores, pero básicamente también va a tener que ver con la opinión pública, aunque uno no puede hablar de opinión pública porque no hay más media, ¿ya? Pero sí, Tristán y Isolda se va a convertir en una especie de teleserie en la época. Y la gente se tiene que haber escandalizado. Mucho, y los teólogos van a considerar que esto es absolutamente reprochable y, digamos, falta a la moral y a las buenas costumbres desde ya, y por lo tanto esta justificación de convertirlos en víctimas va a tener que ver un poco con eso. Pero ¿por qué estamos hablando digamos, de este triángulo amoroso? Porque es un triángulo amoroso. Porque así como Tristán va a llegar a la corte de su tío, del rey Marco de Cornwall, que otra vez es importante porque cuando nosotros hablamos de la leyenda artúrica sitúa el lugar de nacimiento del rey Arturo en Cornwall, ya con en el fondo, Patrick de Gorlois e Igraine, ¿ya? Entonces estamos hablando en un periodo que en el fondo estamos en Cornwall también, pero esta es una historia anterior, que si uno trata de poner, porque es anterior y no es anterior, porque aunque es anterior, posteriormente la leyenda lo va a situar paralelo. ¿Ya? Porque el propio Tristán, una vez que cae y sucumbe en todas sus calamidades, digámoslo así, va a terminar como caballero de la corte del rey Arturo. Entonces, claro, ahí cuando uno trata de ajustar las cosas,
no coincide. Y no coincide porque no puede coincidir, si esto en realidad es una invención que se va dando como un poco en el tiempo. Pero claro, va a llegar a la corte el rey Marco de Cornwall, quien lo va a adorar por sus capacidades, porque como bien tú dices, era el más buen mozo, era poeta, era artista, pero era ducho en la espada. Y Cornwall estaba viviendo una situación muy complicada porque era, podríamos decir, subyugado por los irlandeses. Y los irlandeses arremetían contra Cornwall y cobraban un tributo de doncellas y donceles. Un poco esa idea viene desde la idea del Minotauro, de Grecia, de los mitos griegos. Claro, y está presente paralelamente en Europa en ese momento en varias situaciones, porque si uno piensa, por ejemplo, en toda la leyenda de Santiago y su aparición, por ejemplo, en la batalla cuando el rey Ramiro está obligado a pagar también este tributo de los 300 doncellas, o sea, es exactamente lo mismo. Y entonces Santiago aparece en la batalla para que... Pero es un arquetipo griego que tiene que ver con el Minotauro y ese concepto que de alguna manera hereda y toma la cultura occidental. Entonces ahí está presente esta idea y por lo tanto Tristán, llegando a la corte y viendo que esto es injusto, va a decidir hacer frente a los irlandeses. Ahora, los irlandeses tenían un gigante, que era un hombre, pero era un hombre de tamaño fornido, digámoslo así, que era el Morlock, y por lo tanto nadie le hacía frente al Morlock. Pero Tristán lo va a hacer y le va a ganar al Morlock. Pero el Morlock va a hacer trampa y va a usar una espada envenenada. ¿Ya? Y por lo tanto aunque Tristán lo mata, lo va a herir y este veneno va a hacer que Tristán parezca muerto. ¿Ya? Y parezca muerto, que de hecho lo van a literalmente enterrar y también aquí hay tradiciones que se juntan porque lo van a poner en una barcaza un poco para que se vaya en el mar. ¿Ya? Y ahí va a llegar, según aquí dependiendo de cuál es la historia, va a llegar a Irlanda, a las costas de Irlanda, donde va a ser encontrado por Isolda. Y Isolda lo va a curar. Isolda la rubia, porque en esta historia es complicado porque hay dos Isoldas. Entonces, Isolda la rubia es la princesa de Irlanda, hija del rey de Irlanda, y que ha perdido a su madre, pero su madre sabía artes de la curación y por lo tanto ella lo va a curar. Entonces, aquí dependiendo de las versiones, en una versión ella al curarlo va a encontrar el pedazo de la espada de su tío, porque el Morlock era tío, y por lo tanto lo va a odiar. Porque claro, se transforma en su enemigo, acaba de matar a su tío. Y esa va a ser la versión que después ella se enamora de él a causa de la pócima. Pero hay otra versión que no tiene pócima, que establece que, claro, ella sí se da cuenta quién es, pero se enamora de él. ¿Ya? Y él a su vez de ella, y es más, él en el fondo, aquí es importante porque él va a volver a Cornwall, y cuando él vuelve a Cornwall entendamos que su tío lo había considerado ya su heredero. Y eso, claro, me imagino que eso tiene que haber generado en esa corte envidias. Pero claro, siempre causa envidia. Imagínate el rey que no está casado, que no tiene hijos, y las posibilidades de que se extinga la dinastía y que pueda entrar otro en el camino. Eso es política. Claro. Entonces de pronto aparece este sobrino, que además, primero nadie sabía que era el sobrino, se gana la confianza del rey, y una vez que el rey ya confía, por eso, plenamente en él le cuenta, soy tu sobrino. Es más, él dice, bienvenido, imagínate que mejor que tú seas mi sobrino, eres mi heredero. Claro, y entonces frente a eso, que él fuera el heredero, tiene que haber empezado el cuchicheo, ¿ya?, en la corte de decirle al rey, no, va a ser mucho mejor que tú te cases y que tengas tu legítimo heredero. Eso daba tiempo, pero había que sacar a Tristán del camino. Por supuesto, o sea, aquí está, todas estas leyendas son como la vida misma, se tratan de la realidad humana completamente, cuando uno piensa que estamos hablando de ficción, no, estamos hablando de realidad. ¿Ya? El chaqueteo es parte permanente de lo que es la humanidad misma, y sí, se va a ganar grandes enemigos en la corte que van a insistir de que se tiene que casar, y entonces va a llegar un ave con un rizo, ¿ya? Y entonces el rey va a tomar este rizo y decir, ya, me voy a casar con la dueña de estos rizos. Y Tristán va a decir, yo la conozco. ¿Ya? Y es más, es la princesa de Irlanda, voy a buscarla en tu nombre. ¿Ya? Y por lo tanto ahí podríamos decir termina la primera parte de la leyenda, que va a abrir a la segunda parte, que la vamos a conversar de vuelta comercial. Se pone buena. A ver.
se pone muy bueno. Espérate nomás, espérate nomás. Espérense ustedes, volvemos en unos instantes. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, hablando de Tristán e Isolda. Y habíamos quedado precisamente cuando Tristán tiene que volver a Irlanda. Tiene que ir a buscar y tiene que lograr traer a Isolda para que se convierta en la esposa de su tío. Exactamente. Pero entre medio va a tener que tener, o sea, le va a corresponder una gran prueba de lo que era su valentía. Bueno, ahí tú tienes claro que estamos hablando de novelas y de romances que tienen que ver con la caballería, y por lo tanto hay que demostrar que es un buen caballero. Y aquí, en esta segunda parte, hay una muestra clara de la caballería, porque Irlanda está siendo asediada por un dragón, y Tristán, y en el fondo hay un torneo que establece que quien mate al dragón se va a llevar la mano de la princesa. O sea, esto estaba servido. Él tenía que venir a pedir la mano de la princesa, un reino enemigo, para el rey de Cornwall. Era poco probable que lo dieran, pero si él mataba al dragón, bueno, se iba a ganar, digamos, él, la mano de la princesa, pero a nombre de su tío. Claro, no para él, sino que para su tío. Exacto. Y entonces, aquí a mí esto siempre me causa mucha risa, porque tú aquí dices, cuando explicas esta leyenda, tú dices que es muy peligroso enfrentarse a un dragón. Es como si existiera la posibilidad de tener que enfrentarse a un dragón. A ver, dragones hay. El dragón es un gran mal existente, que es muy difícil de ser eliminado y que tiene generalmente un solo punto débil, y por lo tanto requiere no solo valentía, sino que ser muy diestro para poder eliminar al dragón. Yo veo miles de dragones sueltos por todas partes. O sea, claro, dragones en la vida diaria, yo creo que todos conocemos, a lo mejor nos ha tocado enfrentarnos a algún dragón, pero lo que causa gracia es que, claro, estamos pensando en esta leyenda, estamos pensando en el dragón, y además estamos pensando en que muy poca gente sabe cómo se logra eliminar un dragón y cuáles son los elementos que hay que tener cuidado con el dragón. Bueno, es de utilidad pública, yo creo, cuando uno se enfrenta a un dragón, saber cómo poder matarlo. Ya, de hecho, aquí, dependiendo de las leyendas, generalmente son acorazados los dragones, por lo tanto, son... bueno, hoy día yo creo que hay una cultura dragonística más importante gracias a Game of Thrones. Ya, sí, puede ser. Eso ya. Pero hasta hace unas generaciones atrás uno a veces les preguntaba a los niños ¿y cómo se mata un dragón? Y no sabían. Y entonces ahí uno se da cuenta de que ahí había falta de cuentos. Pero absolutamente, falta de cuento de hadas, pero totalmente. Que ya lo manifiesta C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, en el tercer volumen. Él presenta a un joven que es un niño senil, que se llama Eustace. Eustace es un niño que ha crecido sin cuentos de hadas y que está preocupado cuántas calorías come, una cosa espantosa. ¿Ya? Y este niño por casualidad termina en Narnia, porque es primo de los Pevensey, que encuentra que sus primos son unos locos, pero termina en Narnia y él trata de decir, no, esto no está pasando, esto no es real, voy a volver a Londres, y se arranca del grupo y se encuentra con un tesoro. C.S. Lewis nos dice entre líneas, cualquier niño, siendo niño, habría sabido que nadie puede sentarse arriba de un tesoro porque se convierte en dragón. Claro. Pero Eustace no lo sabía. Y efectivamente se convierte en dragón. Porque el dragón, ojo, es aquel que acumula. Siempre cuando hay dragón hay tesoro. ¿Ya? Y cuando hay tesoro hay también, en el fondo, esta idea de la avaricia que lo convierte en un monstruo. Por lo tanto, el dragón tiene muchas más acepciones de lo que nos imaginamos. Pero claro, es difícil de derrotar. Se le puede, en el fondo, poner una flecha en un lugar preciso, generalmente, claro, como al lado de las manitos, en el corazón también. Pero tiene un problema, que existe lo que se llama el aliento del dragón. Tufo. Ya, el tufo del dragón. O sea, el dragón es un mal de difícil eliminación, pero cuando parece estar eliminado, incluso tiene, podríamos decir, vapores que siguen extendiendo el mal. O sea, es un mal perverso enraizado. Eso es lo que es un dragón. Y por lo tanto Tristán va a matar al dragón, pero se va a
se va a Claro, le exponer, llega el tufo, le el llega aliento. el aliento del dragón y queda como muerto. Entonces va a haber un hombre que es un felón Sí, son po. estos hombres frescos, malos. Claro, un aprovechador, que aprovecha la circunstancia que y está dice, enamorado de Isolda. yo maté al dragón. Claro, entonces lo que él va a hacer es, porque a todo esto Tristán había alcanzado a cortarle la lengua al dragón y ponerla en su morral. Entonces lo que va a hacer este felón es tomar la lengua del dragón y decir que él lo mató. ¿Ya? Pero va a llegar a reclamar a Isolda. Isolda estaba desesperada porque este felón era lo peor que podía existir, horrendo. Y en eso Tristán se va a despertar, va a cortarle la cabeza al dragón, se va a presentar al lugar y va a corregir y va a decir que es él. Imagínate Isolda, que va a ver a este hombre espléndido, fabuloso, que además lo había curado, que lo encontraba fabuloso, porque además, podríamos decir, lo curó, lo conoció en cada uno de sus detalles. Tú comprenderás que ella estaba diciendo, tiene no que lo puedo haberse quedado, creer. claro, soñando con este personaje. Pero por supuesto. Y ahí él va a decir, no es para mí. Qué desilusión. Es para mi tío. Entonces, claro, en las versiones del amor real, la desilusión era total y ellos van a viajar juntos en el barco y van a sucumbir a este amor que era mutuo, un poco cayendo en la lujuria. ¿Ya? O sea, son culpables y el gran problema es que cuando vuelven, Tristán tiene que entregar a Isolda a su tío y no le dice, porque el gran problema de Tristán es no haber sido honesto en el sentido de haberle contado, porque si Tristán hubiese llegado a Cornwall y le hubiese dicho a su tío el día uno. El tío lo quería. Po. El tío lo adoraba y de hecho el tío no estaba enamorado ni siquiera de Isolda, no la conocía. Entonces si le hubiese dicho, mira, me pasó esto y me enamoré, el tío le habría dicho, fantástico, te casas tú con ella, busquemos otra. No habría habido ningún problema y eso es lo que nos cuesta comprender. Pero es que ahí se nos acaba la leyenda, pero por se nos acaba la historia. Ahora, en la otra historia, ella no estaba contenta porque lo odiaba, porque era el que había matado en el fondo a su tío, y esto de ir a Cornwall no le parecía nada de bueno, pero su madre, que tenía poderes curativos y un poco media hechicera, había hecho una pócima de amor para cuando Isolda se casase, tomase esta pócima y se enamorara y fuera inmensamente feliz. Y entonces ella lleva la pócima de amor, Briseida es una figura muy importante que era su nodriza, claro, y Briseida va a llevar la próxima de amor para que se la dé a su marido cuando llegue a Cornwall. Pero resulta que en el barco, estando con esta complicación, ocurre un inconveniente, se ponen a conversar, Tristán le pide disculpas a algunas cosas, entonces ella le dice, bueno, ¿te quieres tomar algo? Y se equivoca. En vez de servirle algo para tomar, se toman la pócima. Se toman la pócima. Y entonces quedan enamorados para siempre y profundamente con este hechizo mágico y sucumben, por supuesto, en el barco. En ambos casos sucumben en el barco. Claro, o sea, en ambos casos, da lo mismo cual sea la razón, claro, Isolda llega no virgen a casarse a Cornwall. Pero claro, eso es lo que les decíamos hace un ratito atrás, incorporar la pócima tiene ese significado de... son víctimas. De que ellos son víctimas, en realidad no están actuando en su sano juicio y por lo tanto tienen como disminuida su capacidad de decidir, su libre albedrío y por lo tanto son menos culpables. O sea, no son culpables. No son culpables. Definitivamente. Claro. Bueno, pero... Claro, pero llega y ella llega no virgen a casarse. Llega y entonces ahí Briseida tiene un papel importante. Un papel muy importante porque aquí suceden cosas que uno dice, pero ¿cómo? Porque aquí hay varias cosas que uno dice, esto es imposible. Y evidentemente es imposible, pero es parte de la historia. Desde ya se casan, Isolda y el rey, en el fondo Marco de Cornwall, y resulta que viene la noche de boda, y está oscuro, y por lo tanto van a hacer... Isolda le va a pedir a Briseida, que es su nodriza, que la reemplace. Y entonces ella la va a reemplazar en el lecho de boda. El rey Marco nunca se da cuenta, o sea, tú dices, pero me estás molestando. Pero pensemos que estaba oscuro. No, que estaba oscuro y que después de la fiesta de matrimonio a lo mejor se pasó de copa el rey y claro, no se dio cuenta. No se dio cuenta y el cuento es que efectivamente pudo mostrar la sábana ensangrentada para, en el fondo, afirmar la virtud de su mujer. ¿Ya? Pero aquí van a empezar los problemas porque efectivamente la pócima, para los efectos, o el amor verdadero para el otro, va a hacer que Tristán viva un calvario, porque Tristán vive con ellos. La mujer que él ama es la mujer de su tío. Su tío, por otra parte, es alguien a quien él también ama. O sea, dos de sus amores están ahí
Y él está en esta cosa y dice, no puedo traicionar, pero por otra parte, y aquí es bien importante, Isolda es tremendamente coqueta. Isolda sí, pues ella es un personaje igual bien detestable. Ella es un personaje detestable. Sí. Detestable. Porque ella quiere lo mejor de los dos mundos. O sea, a ella le gusta la idea de ser la reina de Cornwall. Ella cumple con sus deberes maritales, podríamos decir, pero por el otro lado, claro, no quiere perder esta cosa como lujuriosa, este amor con este hombre fantástico y espléndido, que a su vez él sufre porque él siente que está traicionando al tío a quien quiere y respeta muchísimo. Exactamente. Bueno, y van a sucumbir en encuentros fortuitos que van a ir en aumento, donde además Briseida va a jugar un papel importante. Pero además ella va a jugar un papel importante ayudando, pero también reprochándole. Ella le va a reprochar en un momento, se va a convertir en la voz de la conciencia, y hay varias ilustraciones medievales geniales, porque aparece Isolda C. Como no te quiero escuchar, yo sé que tienes razón, ¿ya? Pero es un poco así como vuelve a San Agustín. San Agustín, cuando ya se ha convertido al cristianismo y tiene claro que vive una vida de pecado, en las confesiones él pone y dice, Dios, dame fe, pero no todavía. O sea, déjame seguir disfrutando un poco más antes un poquito más. Una cosa que es realmente increíble. Entonces, efectivamente, estos encuentros van a ir en aumento, y esto va a permitir que los felones, otra vez felones son los malos, son todos estos que cuchicheaban, que odiaban a Tristán, que no querían que Tristán fuese el heredero y que habían de alguna manera ido construyendo esta idea de que el rey se casase para que tuviese hijos y que Tristán quedara afuera, pero en realidad lo que querían era el poder, y por lo tanto se van a dar cuenta de que aquí hay una historia, ¿ya? Y lo van a empezar a espiar, ¿ya? Y lo van a empezar a espiar, van a ir donde el rey, le van a plantear que esto es real, el rey muy asombrado, ahí donde Tristán y Isolda, de hecho los va a encontrar en un jardín, y Isolda va a ser seca para mentir, seca, ¿ya? Espérate, pero es cierto que dentro de la leyenda y las distintas como versiones se daban cosas tan o sea, que llaman la atención, como el hecho de que llegaron ellos a ser tan descarados como, por ejemplo, que el rey estaba durmiendo con Isolda y el rey estaba tan absolutamente dormido que no se daba cuenta que Tristán visitaba a Isolda en el mismo lecho matrimonial. Exactamente. No, que ahí uno dice, y además los felones van a ir, porque primero los van a espiar y los van a encontrar en un jardín, y le van a decir al rey Marco, el rey Marco va a llegar a sorprenderlos, y Isolda va a mentir y va a decir, no, es que lo que pasa es que tu cumpleaños, y entonces yo le estaba preguntando a Tristán de qué te voy a regalar, ya, en fin. Y así, y el rey en el fondo ya sospecha, pero no quiere creerlo. Y por lo tanto va a aceptar esto, y eso hay varias veces. Hasta que llegó a llegar un minuto en que efectivamente esto que tú planteas de que Tristán visita el hecho, digamos, del matrimonio con el matrimonio, y que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, pero claro, lo hacían piola, y probablemente tú tienes razón, el rey tiene que haber estado pasado de copas o algo así, claro, porque no hay otra tiene posibilidad. Que haber tenido una muy buena calidad de sueño. O sea, tremendo. Se tomaba, no sé, por alguna, en esta época, pastillas. ¿Recuerdas tú también que Isolda, su madre sabía de la medicina y ella también? Podemos pensar que Isolda le daba algo también. Por ahí podríamos dar la explicación racional de eso. Pero los felones porque en un minuto Tristán todo el tiempo quiere salir de esto. Está súper complicado para él, esto no corresponde, y cuando ya aparecen estas primeras sospechas y logran salvar, Tristán toma la decisión de irse de la corte, y por lo tanto se va de la corte, pero Isolda lo único que quiere es que vuelva, porque Isolda quiere las dos cosas, y entonces Tristán va a enfrentarse y va a resultar herido, y cuando es herido el rey Marco dice, no hay nada que discutir, tú te vienes a recuperar acá. Y ahí va a suceder esto que tú estás mencionando, donde los felones además van a sospechar y van a poner harina en el suelo, y entonces la harina van a dejar marcadas los pasos, pero además la sangre, ¿ya? Y por lo tanto esa va a ser en el fondo la prueba, podríamos decir, para esta situación. Con eso van a resultar ser condenados. Isolda, como en el fondo adúltera, va a tener una condena terrible, la idea era que muriera, pero va a resultar aún peor, porque cuando a ella está condenada a la muerte, él está desesperado, lo llevan preso, él lo único que quiere es salvarlas, igual como Lancelot a Ginebra, que también estuvo condenada a la muerte, y Lancelot se sube a la carreta para salvarla.
Bueno, va a pedir permiso Tristán cuando van en el camino, hay una iglesia, una catedral sobre el mar, y él va a pedir poder entrar a rezar. Entonces los custodios le van a permitir, que como no le van a prohibir entrar a rezar, y él se va a tirar por el vitral, va a nadar y la va, en el fondo, para ir a rescatar. Y la va a rescatar. Pero lo peor de las cosas es que cuando ella había sido condenada a muerte, van a aparecer unos leprosos. Y los leprosos le van a decir, ¿pero para qué la van a matar? Dénnosla a nosotros. ¿Ya? Y por lo tanto ella va a resultar ser condenada a ser entregada a los leprosos. ¿Ya? O sea, una cosa peor que Tremendo. la muerte misma. ¿Ya? Y por lo tanto Tristán la va a rescatar. Y aquí es súper importante porque cuando la rescata se la lleva al bosque. El bosque en todas estas leyendas representa un lugar que es donde las reglas de la civilidad no están establecidas, no funcionan. ¿Ya? Ahora, en el bosque, Tristán va a buscar un lugar para poder hacer una especie de casa o algo, y él está feliz. Él vive, claro, sale a cazar. Su vida en sueño. Su vida en sueño, sale a cazar, viven los dos en el bosque, separados de la corte. Él trae la comida. Las cosas pero para comer, claro. Pero ella no está feliz. No, porque ha perdido, podemos decir, el lujo, las comodidades de la corte. O sea, no había baño, imagínate. No había baño, no había nadie que le ayudara con los vestidos, ni con los peinados. No había vestidos, no había ninguna cosa, era una cosa... Tiene que haber tenido que cocinar, a lo mejor. Imagínate, pues entonces ella cómodamente, y él que la ama profundamente, se va a dar cuenta que ella no está feliz. Y por lo tanto, él decide mandar una carta a la corte para decir dónde están, para que el rey los pueda encontrar. Y entonces van a llegar las tropas del rey al lugar donde están y va a estar durmiendo Tristán, y Tristán va a poner una espada entre medio de los dos e Isolda. Y ese símbolo significa, en realidad yo la guardé, nunca hubo una relación entre nosotros. Isolda va a decir que en verdad nunca hubo una relación entre ellos y el rey los va a perdonar. Y vamos a entrar a la tercera parte de la historia. Se salva el honor. Ya. Se salva el honor. Pero la tercera parte de la historia te la cuento ya, de y vuelta. se las cuento de vuelta de comerciales. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante, y hemos viajado en el tiempo cantidad. Hemos viajado en el tiempo cantidad y además que yo creo que esta es una de las mejores teleseries de la historia. O sea, esto es para un argumento, daría para, no sé, varias temporadas. Hay películas, a ver si alcanzamos hay ópera. Sí, pues. Wagner, hay ópera de Wagner. Wagner se va a inspirar pues, en Strasbourg y va a convertirlo en ópera con unas arias extraordinarias. Las óperas de Wagner son largas, sí, hay que decirlo. A mí me encanta, pero te tiene que gustar para poder aguantarlo. Yo cometí el error una vez de llevar a mi marido a Tristán y Isolda. Me quería puro matar. No, claro, desesperado. ¿A qué hora termina esto? ¿Cuánto falta? Así como los niños cuando se van de viaje. Bueno, pero quedamos en que vuelven a la corte. Y ahí Tristán decide que no va a caer en lo mismo porque él sabe lo que va a pasar y decide abandonar la corte. Y se va. El rey Marco está tremendamente dolido, pero está feliz de haber recuperado a Isolda y haber recuperado a su sobrino también, porque los había perdido los dos. O sea, piensa en la pérdida que había hecho el rey Marco. Y ahí donde Tristán se va y se emplea en distintos lugares como caballero, va también a arremeter en una prueba donde se podía ganar un perro que traía la felicidad, y él va a ganar obviamente esa prueba y le va a mandar el perro Isolda. Él siempre está pensando en Isolda, porque en el fondo, es más, él en algún momento se va a vestir de mendigo para ir a mirarla de lejos, y ella no lo va a reconocer, ¿ya? Y luego él va a terminar empleado, digámoslo así, en la corte del rey Arturo, y ahí es donde se incorpora a la mesa redonda. Y por lo tanto, y aquí hace su vida propia. En este momento de su vida es cuando nos aparece la otra Isolda, con la que finalmente Tristán se casa. Claro. Tristán tiene esta tristeza permanente que era parte de su vida, parte de su nombre, que ha perdido el amor, y de pronto conoce a una joven que le dice que se llama Isolda. Ya con eso la miró, porque no miraba a nadie. La miró porque se llama Isolda, y toma la decisión de hacer la vida y dice: me voy a casar con ella, y se casa con Isolda de las Blancas Manos. Y por lo tanto Isolda de las Blancas Manos está feliz porque su marido es el más espléndido, el más estupendo, pero Isolda tiene un problema porque sabe que su marido no la ama,
que nunca la ha amado y que está enamorada profundamente de otra. Y por lo tanto esa va a ser una espina en el corazón de Isolda de las Blancas Manos. Y todo va a ir bien dentro de, porque están alejados, ¿no es cierto? Independiente que su cabeza siempre estuvo con Isolda la rubia, pero va a ser herido Tristán, una herida de muerte, una herida mortal, y por lo tanto cuando lo están tratando de curar, él dice que la única que lo puede curar es Isolda la rubia, porque tenía la habilidad, pero también porque su corazón era el que estaba herido. Y entonces la manda a llamar, y por lo tanto está herido en una torre donde Isolda de las Blancas Manos lo cuida, y donde se había dicho, igual que la leyenda del Minotauro, otra vez la misma leyenda, la leyenda del Minotauro, Egeo, que es el padre de Teseo, establece que si bien en el fondo tiene que poner las velas blancas, o la vela si no, negra, las velas negras. O sea, si Isolda la rubia venía en la embarcación para curar a Tristán, tenía que haber vela blanca. Exacto. Si no venía, tenía que ser vela negra. Claro, y eso viene de la leyenda de Egeo, que Egeo, claro, cuando ve las velas negras, Egeo se lanza al mar, y por eso el mar Egeo se llama mar Egeo. ¿Ya? Entonces, esa era la señal. ¿Ya? Entonces, él estaba enfermo, convaleciente, decía, y Isolda lo cuidaba, Isolda las Blancas Manos, y le dice, mira por la ventana, ¿qué ves? ¿Viene una embarcación? No, no viene nada. Sí, ahí viene una. ¿De qué color son las velas? Ella estaba, pero... ¿Qué contestó ella? No, por eso, en un momento viene la embarcación, trae velas blancas, pero ella mira y tiene tanta rabia que dice que velas son negras, son negras. Y entonces él en ese minuto decide dejar de pelear por su vida y se muere. Se muere. ¿Ya? Entonces llega Isolda, que además viene el rey Marco acompañándola, llega Isolda y lo ve muerto, y igual que Romeo y Julieta, lo encuentra muerto y se tira encima, y un poco desesperada, porque ¡ay, qué atroz! ¡Salud! Se muere su gran amor. Entonces ahí el rey Marcos se da cuenta qué es lo que él ha hecho, porque en el fondo él no quiso creer lo que era real, pero tampoco estuvo dispuesto a perdonar, y habría dado cualquier cosa en ese momento de haber perdonado a Tristán, porque efectivamente... Porque en ese momento Tristán ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Pero el tema es que Isolda también es como que en ese mismo instante se desvanece de amor. Sí, se muere. Y los entierran juntos. Y ahí es que hay una leyenda de maravillosa. Que crece una... La madre selva. La madre selva es una enredadera bella, pero tremendamente enredada, valga la redundancia. Entonces, parece una sola. Entonces, de los cuerpos de Tristán y Isolda surge la madre selva. Ahora, esta leyenda, es importante decir que en el siglo XII se inspira en una historia real, sí, que es exactamente lo mismo que la historia de Abelardo y Eloísa, que tú la conoces muy bien, sí, y que sería el colmo que no contáramos. No, tenemos que contarla. ¿De qué se trata? Que también amantes que van a terminar unidos en la muerte. Claro, claro, amantes que van a terminar unidos en la muerte. Y una historia que es trágica, porque este Abelardo, que era en el fondo una especie como de un intelectual, un maestro. El último profesor libre, previo a la fundación de las universidades. Claro, y que se va a encargar de la educación de esta Eloísa. Pero es súper importante decir que primaba la visión de Aristóteles. Sí. Aristóteles consideraba que para hacer filosofía se necesitaba ocio, tiempo libre para pensar. Y Aristóteles dice, antes de Cristo, que el ocio y la filosofía son incompatibles con el matrimonio, porque un hombre casado no tiene ocio. Y por lo tanto, para poder ser filósofo había que ser célibe. Entonces esa idea del celibato por una parte, en el clero, que tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con esta visión filosófica que para la dedicación completa a Dios hay que no estar casado, porque cuando estás casado tu vida está dividida, claro, y el pensamiento también. Entonces la teología y la filosofía debía ser hecha desde el celibato. O sea, pensemos que cuando se funden las universidades, los alumnos tenían categoría de clérigos. Entonces, claro, previo a la universidad, los maestros libres, para ser filósofos tenían que ser célibes. Entonces, claro, Abelardo, el más famoso maestro libre, célibe, que era espléndido, hay que decirlo, va a llegar a París y el obispo de París le va a pedir que eduque a su sobrina, que era huérfana, Eloísa. Claro, y Eloísa también era intelectual. Era intelectual y era filósofa.
Claro. Y ella va a aprender mucho de él, de filosofía sin duda, pero va a aprender muchas cosas más. Claro, porque se enamoran perdidamente y además están todas esas ilustraciones medievales del momento en el cual ellos son descubiertos, porque están así como en el amorío y entonces hay una persona que está como mirando detrás de la cortina y entonces descubre lo que está ocurriendo con esta pareja que se ha enamorado perdidamente. Ahí es una historia bien compleja porque cuando el obispo se entera, los increpa y entonces Abelardo le propone matrimonio a Eloísa. Y Eloísa, y esto es lo más curioso, Eloísa, estamos hablando siglo XII, ella se ha quedado esperando guagua, se quedó esperando guagua, de su enamorado, a quien admira profundamente y ama, y entonces él le propone matrimonio y ella le dice que no. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, simplemente porque si él se casaba con ella, se le acababa la carrera, ella lo amaba de verdad. Claro, ese era amor verdadero y que buscaba en el fondo el bien del otro. Exactamente. Y entonces Eloísa entendía perfectamente bien esa concepción que tú estabas hablando de Aristóteles, que para que él pudiera continuar con esa carrera, que era una carrera que era absoluta y completamente prometedora, era necesario que él siguiera su vida en el celibato. Claro, en el celibato y sin la responsabilidad de tener la responsabilidad de una esposa y de un hijo que era ese hijo que venía en camino. Ahora, el obispo va a insistir y Eloísa va a aceptar un matrimonio secreto. Eso es increíble. Pero ahí, cuando están en eso, que ya viene el matrimonio secreto, alguien se entera que hubo esta traición al obispo y deciden tomar la justicia por sus manos y van a entrar en la noche en la pieza de Abelardo y lo van a castrar. Y entonces Abelardo, castrado, va a decir, no podemos casarnos. Y entonces va a decir, yo me voy a ir a un convento y tú, Eloísa, te vas a ir a un convento. Y entonces aquí tenemos las dos historias, cada uno en un convento. Abelardo, que va a lamentar todo lo que le pasó y va a terminar escribiendo un libro que se llama Historia Calamitatum. Nada fue su culpa, nada fue su culpa. La culpa fue el empedrado de Eloísa. Él era un pobre víctima inocente. Una pobre víctima inocente. Y se va a victimizar constantemente y va a ir de mal en peor. Eloísa, que va a entrar al monasterio contra su voluntad, bueno, que va a tener a su hijo. Claro, y eso no nos olvidemos, el nombre que le ponen a su hijo. No, terrible, imperdonable. Imperdonable. Le pone Astrolabio, Bárbara, le pone Astrolabio. O sea, a ver, le pondría Astrolabio a tu hijo. Podría decir cualquier nombre. Nunca nos hemos puesto a investigar por qué puso Astrolabio ni qué pasó con la vida de Astrolabio después. Yo creo que tal vez le puso Astrolabio porque le permitía mirar las estrellas, no sé, algo, era como su esperanza, su claro, recuerdo de este amor, en fin. Pero bueno, ella va a ir en crecimiento, ella va a terminar siendo abadesa. Ahora, en los monasterios, separados, se van a escribir. Y esas cartas están todas. Sí. O sea, aquí la realidad supera la ficción. La teleserie que contamos de Tristán y Isolda es teleserie porque se construye como teleserie, pero se inspira en esta historia. En esta historia que se van a escribir las cartas de un lado para otro y esas están todas publicadas, las cartas de Abelardo y Eloísa, y son impresionantes. Y uno se da cuenta de varias cosas. Se da cuenta que ella era mucho más inteligente que él. Se da cuenta que ella lo amaba mucho más que él a ella. Él era un narciso, era un egoísta, era un estúpido, porque iba a terminar mal, va a terminar incluso metiéndose en problemas filosóficos, y va a terminar siendo prohibido de enseñar. ¿Ya? Ella va a ir creciendo, va a terminar siendo abadesa. Ahora, lo cierto es que cuando mueren, los entierran juntos. Y por lo tanto, así como Tristán y Isolda, la madre selva surge. Y además, en París, uno los ve en la tumba de Tristán y Isolda, que están además con las dos esfinges, o sea, es decir, con cara, o sea, como tendiditos, como en los rostros, nicho claro, así como medieval, y que sin duda es una historia que escandalizosa. Pensemos que está involucrado en el fondo el obispo. El obispo, sí, ¿no? Personajes importantes, tiene que haber escandalizado. Y entonces, precisamente en esa época, es la época en que la leyenda de Tristán e Isolda también tiene que haber horrorizado, tiene que haber escandalizado, pero tiene que haber gustado. Si los seres humanos somos seres humanos y la cosa, el cuento, el cagüín, es parte de la vida. De la vida, y aquí podemos agregarle así como un poquito de farándula. ¿Supiste claro, que la sobrina del obispo? Imagínate, eso tiene que haber sido una cosa tremenda. Pero esto, claro, esta leyenda después en el tiempo va a ir creciendo. Se va a olvidar durante el siglo XVIII el racionalismo y va a ser el romanticismo la que lo va a recuperar. Y aquí sí hay que decir que Richard Wagner va a decir tomar la última versión, que es la versión de Strasbourg, que es la más completa y que sí tiene la pócima y todo el tema, claro, y va a crear su ópera. Y es más, no solo eso, sino que si nosotros pensamos en Ludwig de Baviera,
que es quien financia a Wagner y que permite la construcción de Bayreuth, que es el teatro con mejor acústica, y que además va a permitir que Wagner haga toda su carrera y no solo haga Tristan y Isolda, haga El Anillo del Rin, la tetralogía en el fondo, y después también el Parsifal, en fin. Va a hacer su castillo, su sueño, que es Neuschwanstein, esta nueva piedra del cisne, porque el cisne es el emblema de la casa de Baviera. Entonces, Ludwig había crecido en la casa de su padre, en la Selva Negra, en un castillo que se llama Hohenschwangau, es decir, el alto nido del cisne. ¿Ya? Y él va a mirar al frente, porque está literalmente al frente, y va a decidir que esa piedra iba a ser un castillo mejor que el de su padre, y va a construir esta Neuschwanstein, es decir, nueva piedra del cisne. Que es una cosa una maravilla, extraordinaria. o sea, es el sueño romántico, profundo, o sea, Disney, la inspiración de Disney sin lugar, no es nada. Y en cada uno de los lugares de las piezas va a poner las leyendas. Y va a poner en el fondo, en el salón central, la leyenda de Parsifal. Ya, él admiraba y financiaba a Wagner, que va a hacer la música. Va a poner la leyenda de Sigurd y Gudrun, que es en el fondo parte de la tetralogía del Rin, porque lo que hace Wagner es tomar, por una parte, la saga de los Volsungos, de eso también tenemos que hablar un día, y El Anillo de los Nibelungos, que es digamos, una obra hecha en el siglo XIII, también tardía, y va a fundir estas dos historias y él va a reescribir una historia. O sea, la tetralogía del Rin no es ni lo uno ni lo otro, sino que es una creación wagneriana. Y por último va a tomar también Tristan y Isolda. La pieza de Ludwig está Tristan y Isolda. Ya, entonces, con unos frescos decimonónicos, obviamente románticos, pero es, podríamos decir, el Camelot perfecto, que funde toda esta tradición además germana, que uno dice, bueno, Tristan y Isolda es Cornwall, o sea, es en el fondo, pero va a ser alemanizada por Strasbourg, porque los últimos escritores van a ser alemanes, y la diferencia, igual que lo que vimos en la leyenda del Santo Grial y Artúrica, es que efectivamente lo que hacen los alemanes es ponerle geografía, ponerle genealogía, ponerle descripción y hacer que estas leyendas que son vagas se conviertan reales. Claro, esas leyendas que contaban que en algún lugar había en un bosque había un cierto mujer, o sea, te las dejaban como que podían ser en cualquier parte. Pero son los alemanes los que finalmente le agregan ponerle el nombre y el apellido, describirte el lugar que es un lugar real y que las hacen como más vívidas. Exactamente. Y las completan. Pero eso es lo maravilloso que tienen las leyendas. Tenemos, bueno, aquí en el programa podemos después tocar otras, porque hicimos la del Rey Arturo, pero a lo mejor podemos hacer la del Santo Grial. No, de hecho la del Santo Grial hay que hacerla separada, porque está vinculada a Arturo, pero es una leyenda que tiene carne propia. No, sí, pues puede ser para dos programas, claro. Pero eso es lo magnífico, el hecho de cómo se van agregando elementos, cómo a través de los siglos, algunas veces quedan como silenciadas, pero después cómo resurgen. Imagínate en este caso, o sea, si se escribe en el siglo XII, XIII, como las versiones originales, pero que en el XIX la tome Wagner y haga lo que hizo, o sea... algo que está vivo. Está vivo. Y bueno, y ahí en películas hay que decir que, Ridley Scott va a hacer un intento de una película que trata de convertirla en histórica. Como y por lo tanto ahí está el error de claro, sacar todo el tema fantástico un poco y convertirlo en personaje verdadero. Hay que decir que son enmarcables porque Tristán es James Franco, que es una belleza, pero agrega un personaje que en el fondo no existe en la leyenda, pero que... trae a la pantalla grande por primera vez a James Cavill, que es Superman, antes de ser Superman, antes de ser el conde de Suffolk en los Tudors, que es una cosa espectacular, prueba fehaciente de la existencia de Dios sobre este mundo, sin duda, va a ser como el primo de Tristán. Un primo que no existe, no está en la leyenda, pero había que darle un papel y la verdad es que sale bello. Jovencito. James Franco sale fantástico, y evidentemente aquí el amor es un amor verdadero, saca la pócima, saca todo lo mágico, ¿ya? Y un poco trata de darle realismo a estas cosas incongruentes que podría haberle una explicación como la que yo te dije, porque si ella sabía de química le podía dar algo para dormir al marido, o sea, no era tan
complejo. Pero es una película entretenida y él la promociona como antes de Romeo y Julieta estaba Tristán y Isolde. Pero es esta idea de la tragedia, del amor eterno, del amor que no se vence ni con la muerte, que es algo que es real, porque el amor no se vence con la muerte. A todos los que hemos perdido personas queridas, sabemos que el amor no se vence con la muerte. El amor crece incluso en la ausencia física. Entonces, es eterno, es incorpóreo, podríamos decir, es absolutamente, y es profundo. Por lo tanto, estas leyendas tienen algo muy valioso que enseñarnos, sobre todo en el siglo XXI, que han reemplazado el sentido profundo de lo que es el amor por simplemente la satisfacción personal, carnal, de un momento. Eso no se llama amor. De un sentir momentáneo. Llamar a tener sexo, a hacer el amor, ya es un eufemismo ridículo, claro. Porque el amor solo se hace desde el amor, que pone al otro primero, antes que a ti. Es el verdadero concepto del amor, pues el que busca... El que da la vida. El que da la vida y que lo que pretende en lo más profundo de su ser es el bien del otro y no Mira, el de yo uno te propongo propio. Que veamos en uno de estos programas de hablar de un autor que se llama George MacDonald, ¿Ya? que la gente no lo conoce, que yo he tratado de poner en mi club de lectura, pero no tengo la cantidad de libros para poder hacerlo. Pero ahí está el concepto del amor verdadero, que además es en el fondo esto que está en los cuentos permanentes, porque el beso del amor verdadero es de amor verdadero. Ya, preparemos entonces a McDonald's, traemos pañuelitos desechables, sí, por si acaso nos da ganita de llorar. No, porque es considerado el padre de la fantasía moderna. Te voy a dejar así. Tolkien dice que es el mejor hombre del siglo XIX. C.S. Lewis lo considera su maestro. Creo que merece ser recordado. Ah, bueno, y ya, algún día hablemos de C.S. Lewis, porque si hay alguna película en la que yo he llorado, pero llorado... Surprise by Joy. O sea, que pensé que me iba a dar un infarto y que no iba a salir del cine, porque esa película la vi en el cine. No, Anthony Hopkins. Una pena. No, o sea, ese era un amor verdadero. Sí. Bueno, ahí volveremos la próxima semana. Espero que se hayan entretenido con estas leyendas, que son esas locuras que la Bárbara dice que son solo mías, pero ya lo pasó Regio y ustedes también. Así que las leyendas creo que pueden ser también temas para... Son parte de la vida misma. Lo que pasa es que hay que... Cuando uno las hace suya y las incorpora, uno se da cuenta de que igual nuestra vida tiene esa cosa de leyenda y ojalá que no se pierda nunca eso. Que no se pierda nunca. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Viajando en el Tiempo y nos seguimos viendo toda la semana. Nos vemos, nos escuchamos y acuérdense que lo pueden volver a ver en YouTube y si les gustó este programa, compártanlo porque vamos por más suscriptores. 100.000 son muy pocos. 100.000 son muy pocos, pues queremos el doble. Queremos el doble. El desafío del doble de aquí a... Y yo voy a hacer un llamado a todos los que les gusta este programa y que quieran apoyarnos, auspicien, necesitamos auspicio, porque si no en algún minuto nos van a decir que nos tenemos que salir de la radio. Y a nosotros lo que más nos gusta es este programa de historia. Así es, necesitamos. Así que los necesitamos. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo.